Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Les mando saludos desde el lugar que yo solo sé y ustedes no saben. Y comenzamos con este breve podcast. Pero antes de eso, si me escuchan en el Face, denle un like y sigan la página. Y si me están escuchando en YouTube, suscríbanse. También le pueden dar like y compartir. Y comenzamos. Hoy quiero tocar un breve tema que es el complejo de Edipo, ¿no? O también llamado conflicto edípico, ¿no? ¿Por qué el complejo de Edipo, no? Bueno, es una teoría freudiana, ¿no? En realidad es una teoría, propuesta por Sigmund Freud. Que es un complejo, él dice que es el agregado complejo infantil de sentimientos amorosos con el progenitor del sexo opuesto, hostiles con el mismo sexo. Esto lo podemos encontrar en el libro, son dos volúmenes, 1 y 2. El libro se llama La interpretación de los sueños. En ese libro aclara o encuentra entre el mito de Edipo y su complejo, y según Sigmund Freud dice, si Edipo rey es capaz de conmover al lector moderno como a sus contemporáneos los griegos, es porque el efecto de la tragedia no depende del conflicto entre el destino y la voluntad humana, sino de la naturaleza peculiar del material que se revela. ¿Y en qué se basa Freud? En cómo lo interpreta. Supuestamente su psicoanálisis se basa en un mito, en el mito de Edipo, ¿no? ¿Cuál es el mito de Edipo? No, pues Edipo, en el mito griego dice que Edipo asesinó a su padre sin saber que era su padre, y sin saber que era su madre se casó con su madre. Y entonces antes se enamoró y se casó de su madre. Entonces con esa relación tuvieron 4 hijos. ¿Y por qué se dio esto? Porque Freud implementó o sacó su teoría de cómo es la complejidad, ¿no? Cómo la psique humana se va desarrollando desde la infancia. O sea, es como cualquier ser humano, cualquiera tiene pulsiones. Ya las pulsiones nacemos con ellas, pero con el tiempo se van desarrollando, ¿no? Va a haber una etapa del ser humano en que se van desarrollando, más bien van despertando. Hagan de cuenta que es un dragón que se ha dormido dentro del inconsciente, ¿no? Ya cuando va pasando el tiempo se va despertando, ¿no? Va despertando, que ese dragón se puede interpretar como algo simbólico, ¿no? El dragón puede ser algo, representa al inconsciente, ¿no? Ese inconsciente, esa sombra que no se mira, ¿no? Más bien las sombras son nuestros fantasmas, ¿no? Y ya lo que es el inconsciente, eso que desconocemos, que está hasta el fondo de nosotros, pero no sabemos qué es, pero es el dragón, ¿no? ¿Y cómo se puede interpretar el dragón? Pues a través de las pulsiones que vamos generando, vamos desarrollando, vamos despertando con el tiempo. Pero según Freud, define el complejo de Edipo como el deseo inconsciente de mantener una relación sexual, o sea, una relación incestuosa, ya sea de tu mismo sexo o tu sexo opuesto, ¿no? Con el progenitor del sexo opuesto, y de eliminar el padre del mismo sexo. Pero acá hay un libro que es de Bruno Bettelheim, y su libro se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas. O sea, lo que hace es un psicoanalista, también filósofo, pero este libro que él escribió es un psicoanálisis de los cuentos de hadas.
describe, o sea, hace un psicoanálisis de cada cuento, no todos los cuentos, pero en peculiar hace un psicoanálisis de cada cuento ya muy famoso, ¿no? Como el de Blancanieves, Los Tres Cerditos, el significado profundo, ¿no? Y aquí es un psicoanálisis sobre ¿dónde estás? Este cuento se llama, bueno, el tema se llama El conflicto edípico y su resolución, ¿no? Y el cuento se llama El caballero de la brillante armadura y la damisela entristecida. Y dice, ¿no? Y empieza así con este párrafo: en la angustia del conflicto edípico, un muchacho odia a su padre por interponerse en el camino entre él y su madre, evitando que éste le dedique toda su atención. El chico quiere que la madre lo admire como si fuera el más grande de los héroes, lo que significa que debe eliminar el padre de alguna manera. Sin embargo, esta idea genera ansiedad en el niño. ¿Por qué pasaría con la familia si el padre dejara de protegerlos y cuidarlos? ¿Y qué sucedería si su padre descubriera que él había querido eliminarlo? Sería capaz de llevar a cabo una terrible venganza. Podemos decirle a un niño repetidas veces que algún día crecerá, se casará y será como su padre, sin que esto sirva de nada. Una afirmación tan realista no lo alivia en absoluto de las pulsiones que el niño siente en su interior. En cambio, el cuento le dice cómo puede vivir con sus conflictos. Le sugiere fantasías que él nunca podrá inventar por sí solo. Y este libro es interesante porque las versiones de los cuentos que recibe, los cuentos clásicos, ¿no? Los Tres Cerditos, Caperucita Roja, Blancanieves, La Cenicienta, tenemos las versiones endulcoradas de Disney, ¿no? O sea, tenemos la forma más simple, más sencilla y pues, pero ya cuando lees los cuentos originales, o sea, los cuentos originales infantiles, o sea, la versión original, por lo general conocemos muchos de los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Y te das cuenta que hay mucha diferencia, tiene el significado es más profundo, ¿no? Y la temática es como más, ya no es tanta muy endulcorada o muy dulce, sino que es un poco más, no siniestro, pero un poco más oscuro. Son cuentos, pero ¿por qué estos cuentos son tan oscuros? La versión original son más oscuros porque están basados en una época diferente, un contexto diferente, una circunstancia donde la calidad de vida era dura, la vida era más dura que hoy en día. Hoy es dura, pero es más psicológico, pero en aquella época la vida era muy dura. Y si uno lee sus cuentos, hasta dices, no, pues no tiene nada que ver con los cuentos que nos han inculcado, ¿no? A través de Disney, ¿no? Pero lo curioso de estos cuentos, me acordé de a veces de que las personas en sus relaciones, bueno, me ha tocado a mí y lo he visto, que hay personas como si estuvieran repitiendo patrones, ¿no? O sea, repiten patrones como si estuvieran buscando lo mismo, pero con diferentes personas, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo repito patrones, por ejemplo, tengo mi ex, ¿no? Y hoy tengo mi pareja y si me pongo a analizar, pues ¿por qué tiene algo de símil con mi ex, ¿no? Con mis anteriores parejas tienen algo similar, ya sea en su forma de ver la vida, en su físico, ya sea en lo facial. Yo ya lo mencioné antes, el físico, pero son patrones del comportamiento que uno va haciendo, ¿no? Y eso va repitiendo, ¿no? Yo a veces me pregunto y me hago, pues es bueno cuestionar, hacerse preguntas. En verdad, como un hombre que busca una segunda mamá o busca una mujer. Porque si me pongo a analizar, sabes que pues
pues este joven muchacho pues parece que tiene otra mamá, porque pues prácticamente, literalmente, pues le cocina, le lava, la atiende como si fuera un niño, de a sabiendas que es una persona adulta pero con la mentalidad de un niño, ¿no? O sea, sin madurar. Es como no querer madurar, es como no dejar el hogar, ¿no? No salir del nido, ¿no? Y querer, pero es más psicológico, ¿no? Y también las mujeres tienen ese comportamiento, ¿no? Es ese buscar ese calor paterno, pero a la vez ese que te viene ese calor, esa protección, ¿no? O sea, como si buscaran un símil que se pareciera a algo que ya conocieran, ¿no? Pero no lo hacen conscientemente, lo hacen inconscientemente, así como los hombres. Lo que busca de una mujer es la comprensión y ese calor, ¿no? Ese calor que algo recuerda, ese calor materno, ¿no? Que todos los hombres nos recuerdan, ¿no? Cuando éramos niños, pero no lo hacemos de una manera consciente, sino algo inconsciente, ¿no? Lo que estoy hablando de ese rato del dragón, ese dragón dormido, con el tiempo va despertando y no nos damos cuenta, ¿no? Y como la mujer, ya lo repite, busca ese calor, esa protección varonil, ¿no? Que le recuerda algo, puede que le recuerde a su padre, ¿no? Y nosotros buscamos ese calor materno, que ya no lo buscamos con nuestras madres, sino lo buscamos con una mujer, ¿no? Que pues, por eso de eso habla del incesto, ¿no? Del el complejo de Edipo, ¿no? Cuando uno desea algo que nos recuerda, ¿no? Pues y no lo hacemos porque moralmente está mal visto, ¿no? Éticamente está mal visto, pues el incesto, ¿no? Entre familias. Pero el incesto siempre ha existido desde que el ser humano es ser humano, ha existido. Y por lo rural el incesto siempre se lo practicaba en la antigüedad, eran las clases dirigentes, ¿no? Por ejemplo, en Egipto los faraones y la realeza, ¿no? Pues entre ellos se casaban porque en primer no querían compartir el poder, ¿no? Y eso lo vemos en la Edad Media, ¿no? En Europa, ¿no? En los reyes, ¿no? Se casaban entre en las casas reales, ¿no? Que el primo de tal primo y ya lo hacían por una cuestión elitista y también por una cuestión de no compartir el poder con los plebeyos, ¿no? O sea, no juntarse con la chusma y no compartir, más bien en un aspecto también económico, ¿no? De no divulgar la riqueza, ¿no? También eso, pero ese tema es curioso y también pueden averiguarlo, pueden buscar el complejo de Edipo y también pueden encontrar, buscar y leer lo que es el mito griego, ¿no? El mito de Edipo, ¿no? Que ahí se los explican bien y es fácil de leerlo, no es tan largo y lo pueden interpretar, ¿no? Ahí está más explicado, ¿no? Y como que Edipo fue abandonado por su padre porque su padre recibió una maldición del oráculo de Delfos porque violó a un hijo de la corte, ¿no? Un hijo de un rey del mito, ¿no? Violó y por castigo, por romper las leyes sagradas de aquellos tiempos, pues recibió la maldición del oráculo de Delfos, ¿no? Y su maldición es que teniendo un hijo lo iba a matar porque violó al hijo del rey, ¿no? Y por causa de eso el hijo de él se suicidó, se colgó, no era muy visto ante las leyes de los dioses, ¿no? Pero les recomiendo y espero que les haya gustado. Solo fue una breve reflexión. Hasta luego, descansen y sigan la página. Adiós.